Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Después de que México dio luz verde para que al menos un grupo de ciudadanos pudieran consumir la marihuana para fines recreativos, a nivel internacional se le reconoció a nuestro país por esta apertura. Se realizaron mesas de diálogo, foros de consulta y se emitió una iniciativa de ley que todavía está en revisión. ¿Hasta dónde avanzamos en el tema de la marihuana? ¿Se disiparon las dudas? Ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de permitir el consumo de la marihuana para fines recreativos a un grupo de ciudadanos, el gobierno federal celebró varios foros y tras las conclusiones, el presidente Enrique Peña Nieto la denomina Iniciativa Marihuana MX. Entre los principales puntos de la iniciativa destacan que no pueda criminalizarse al consumidor que se ha sorprendido con menos de 28 gramos. También plantea aumentar a 28 gramos la posesión de marihuana para el consumo personal. También plantea en forma global atender a los consumidores en forma preventiva y no criminalizarlos. Autorizar el uso de cannabinoides para fines médicos y científicos. Ni la decisión de la Corte ni los foros responderá a la pregunta: ¿quién abastecerá el mercado de la marihuana si producirla es ilegal? Bueno, algunos aspectos que arrojó precisamente estos foros que después se convirtieron en una iniciativa de ley. Saludo con mucho gusto a la diputada local Mónica Almeida. Mónica, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. A ver, habíamos quedado de seguir hablando del tema, ya habíamos tenido un programa sobre la marihuana. Después de estos foros y esta iniciativa, ¿crees que se disiparon algunas dudas o seguimos igual, Mónica? Sí hay avances, quizá todavía la sociedad no está del todo convencida. Lo vimos reflejado a través de los diputados en el Congreso de la Unión, que optaron por, de nueva cuenta, darle otro tiempo, ¿no? Procesar de nueva ocasión el análisis. Esa es la percepción que tengo, pero hay algo que no debemos de dejar pasar. Hay una recomendación, hay un dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determina que el valor supremo es garantizarnos a los mexicanos la libertad, el libre desarrollo de nuestra personalidad para tomar estas decisiones, y me parece que donde tendríamos ya que concentrarnos de una vez por todas es en mejorar nuestros espacios socioculturales, nuestros espacios socioeducativos, la calle, la familia, las instituciones, el trabajo, las escuelas, para educarnos en esta libertad de decisión, aprender a tomar las decisiones, las mejores decisiones para impulsar un proyecto de vida en un ambiente de salud y de alto desarrollo intelectual, emocional y cultural. Habrá que explicarle a la gente, diputada, que precisamente el razonamiento de los ministros de la Corte fue en el sentido de que le permitían a estos particulares que consumieran marihuana en apego a su libertad, su decisión, ¿verdad? Así es, y tendría que ser un principio y un valor supremo en el país, en nuestro país. Tendríamos que empezar a tener una claridad que nuestro Estado, nuestro sistema educativo y económico garantiza que todos y cada uno tenemos la posibilidad de tomar las mejores decisiones. Tenemos que recuperar la confianza en las capacidades de las personas, de los seres humanos, que somos seres inteligentes y que requerimos el Estado, más que estar buscando a través de la prohibición la posibilidad de que alguno de los ciudadanos tomemos las mejores decisiones, deberá ser al contrario, donde el Estado garantice que sus ciudadanos estamos con la información suficiente, validada, con los niveles educativos que nos permitan elegir de manera correcta. Claro, hace unas semanas platiqué con el ministro José Ramón Cosío. Él votó a favor de esa iniciativa, pero matizó en el sentido de que tendría que venir un manejo integral. Él hablaba de políticas públicas de salud. Correcto. Que atendieran esta situación, ¿no? Es correcto. Tendríamos que impulsar, insisto, fomentar la educación familiar. Es necesario
incentivar en todo el estado de Jalisco una metodología de acompañamiento para que las familias puedan entender los distintos estadios de sus niños, sus adolescentes, nosotros mismos comprendernos mejor como en nuestras fases adultas, a nuestros ancianos, tener una comprensión de las necesidades que tenemos día con día, para seguirnos desarrollando, tener mejor información sobre prevención de las adicciones, en cuyo caso, centrándonos al tema de las drogas, tener mejor educación para desarrollarnos en la participación ciudadana, en el ejercicio de nuestros derechos humanos, con responsabilidad, con civilidad, en el respeto del uno al otro. Esta es la agenda que creo deberíamos de estar discutiendo, porque nos vamos a ir con la marihuana, pero luego hay otras drogas, claro. Hay hábitos de alimentación que nos está generando problemas de salud pública. Orientándonos a la salud es fundamental que nos comprendamos todos y todas nosotros como una gran escuela. Claro, retomando el tema de las libertades, no basta con que los ciudadanos sepan que son libres de consumirla. Exacto. La autoridad debe decir cuáles son los riesgos de hacerla, toda la información necesaria y las políticas preventivas para atender a las adicciones cuando se den. ¿Así es? Así es, diste con un punto muy importante, no solo las autoridades, sino también, insisto, todos somos grupos que aprendemos los unos de los otros. Necesitamos en la familia, e imagínate en el interior del estado donde hay familias cuyos jefes de la familia, sean padres, madres, no tienen más allá de 8 años de escolaridad, claro. Un tercero de secundaria, quizá no tienen fuentes de información, hay municipios con una desolación en oferta cultural, claro. Bibliotecas de mejor y mayor acceso. ¿Dónde está la información que requieren esta familia para educar a la familia? ¿Cómo se educan los unos a los otros? Claro. Tengo que hacer una pausa, diputada, y regresamos con el tema, por supuesto. Después de la misma, platico con otro de nuestros invitados. La empresa Medical Marijuana, con sede en California, en Estados Unidos, ve en México un importante mercado al permitirse la importación de productos derivados de la marihuana para uso medical. La empresa considera que podrán tener ventas entre 1,000 y 2,000 millones de dólares en los próximos 10 años. La compañía ya exporta, por ejemplo, a Brasil aceite de Medical Marijuana para atender la epilepsia y el mal de Parkinson. Bueno, saludo con mucho gusto Francisco Javier Jiménez Reynoso. Él es abogado de la Universidad de Guadalajara y también ya nos había acompañado para hablar de este tema. Francisco, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? A la orden, como siempre. Pues habíamos dicho que esta era la segunda parte del tema que dejamos pendiente. A ti, después de escuchar los foros y de ver la iniciativa que envió el presidente en torno a este tema de la marihuana, ¿se disiparon las dudas o seguimos teniendo algunas? No, yo pienso que fue muy nutritivo intelectualmente para quienes seguimos con atención estos foros. Aprendimos muchas cosas, yo aprendí muchas cosas, bastantes, incluso el mismo presidente de la República en 2015, él estaba totalmente en contra del tema de la legalización de la marihuana. Sin embargo, cambió su criterio, porque tengo que decirlo, así como somos críticos, tenemos que ser objetivos y creo que tuvo el acierto de convocar a la sociedad en general, a un grupo determinado de especialistas, de expertos que nos invitaron. A mí me tocó participar entre los 200 expertos, más de 4,000 personas interesadas estudiando y opinando, analizando el tema, y creo que son resultados muy positivos en cuanto a la información que fluyó. ¿Pudiéramos a grosso modo hablar de algunos? Sí, claro que sí, claro que sí. En primer lugar, yo concuerdo con el tema de no criminalizar a quien tiene una enfermedad, un problema de salud y consume marihuana. Y ahí lo dejamos, ¿verdad? Porque
La marihuana es la primera puerta o la segunda o tercera, dependiendo cómo entre el joven regularmente, si entra al mundo y contacto de las drogas, que puede ser el tabaco, el número 1, el alcohol, el número 2, seguido por la marihuana, y eso ya abre una puerta pues prácticamente infinita de una gama de posibilidades de evadirse o de drogarse, efectivamente, como puede ser la cocaína, que puede ser el cuarto lugar, y ya de ahí la heroína, metanfetaminas y todo un cóctel tan variado, el cocodrilo, que acaba con las personas en meses incluso con sus cerebros. Entonces aprendimos y llegamos a esas conclusiones, las recibe el mismo presidente de la República. Analicé con atención a las conclusiones que llega, su documento conclusivo en el que participa nuestro rector de nuestra benemérita Universidad de Guadalajara, también fijando un posicionamiento muy interesante en relación al tema de la marihuana en particular. Esa es una. Otra cuestión muy importante es la cuestión de la salud, el tema de la salud. Hay un ejemplo emblemático, incluso el de la niña con ataques de epilepsia, y participa el padre de ella, y él señala de qué manera científicamente la marihuana pudo ayudarle a atenuar los problemas de epilepsia. Entonces, ¿quién podemos oponernos si esta hierba puede beneficiar a un niño, a un ser humano? Claro. Científicamente comprobado. Yo creo que en ese tema no cabe discusión alguna, ¿verdad? De acuerdo. Si hay una cuestión en la que puede beneficiar a la humanidad y se comprueba científicamente hablando. También se habló de la posesión, de incrementar los gramos. Efectivamente. Parcialmente me deja satisfecho este debate nacional en los foros, que nos tocó incluso participar. En lo que sí yo nunca estuve de acuerdo, y lo manifesté en el programa anterior, en la posibilidad de incrementar la aportación en cuanto al gramaje, porque era prácticamente quintuplicar las dosis, porque se nos perdemos en ocasiones como en el radar, que es legal ya. Los jóvenes pueden traer 5 gramos de marihuana sin ningún problema, en teoría, y sin que sean molestados, extorsionados, y tampoco, por supuesto, tienen que ser criminalizados ni atacados. 5 gramos. 5 gramos. Así dice la ley ahorita. Así es, la Ley General de Salud, y es lo permitido. Y la propuesta, en la cual, ahí sí yo nunca estuve de acuerdo, y me sostengo, a 28 gramos. Elevarla, casi quintuplicarla a 28 gramos. ¿Por qué no estás de acuerdo? No estoy de acuerdo porque creo que primero se tiene que dar el paso número 1 para después dar el paso número 2 y después el paso número 3. Esto es, primero debe de trabajarse en lo que sí se dijo mucho en los foros, en la prevención. Pero la prevención tiene que venirse trabajando con antelación. Me imagino y pienso que para que dé resultado un programa de esta naturaleza, un problema mundial, que es el de las drogas y la marihuana en particular, pues necesitamos al menos unos 3 o 4 años de una campaña agresiva, fuerte, dura, para que, como bien mencionabas al inicio, los niños, los jóvenes, los adultos conozcan las consecuencias de consumar, de quienes consumen marihuana con fines lúdicos o recreativos, dicho en otras palabras, para pasar el rato, ¿no? Que sí trae consecuencias. Bueno, veremos también las consecuencias nocivas que traen para la salud de las personas que consumen simplemente por el hecho de divertirse, relajarse, lo que ustedes quieran. Que efectivamente, como ya lo señaló la diputada Mónica Almeida, es un derecho el libre desarrollo de la personalidad, y así lo puntualizó la Suprema Corte de Justicia. Nos atropelló el tiempo. Ahorita continuamos con tu análisis. Tengo que hacer una pausa. Regreso con otro de nuestros invitados. Especialistas estiman que en 2016 las ventas por la industria de la marihuana para fines médicos y recreativos en Estados Unidos superará los $17,000 millones. En el caso de México,
consideran que tras derribarse las barreras y permitirse el consumo abiertamente, el mercado rondaría los 7,000 millones de dólares. Mientras no es legal, la venta es clandestina y a través de nombres clave en Internet. Así estamos en estas condiciones con el tema de la marihuana. Saludo con mucho gusto a Ismael Torres, él es académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ismael, bienvenido. Gracias por la invitación. A ver, Ismael, tú hiciste un estudio al respecto de este tema, de los hábitos de consumo de la marihuana, del narcomenudeo, entre otras cosas. ¿Por qué no nos cuentas, a grosso modo, lo que encontraste? Pues bueno, encontré unos datos que son de alguna manera nos permiten reconfigurar como esta noción que tenemos de los narcomenudistas. Se ha creído que son estos sujetos que por unas carencias de sobrevivencia básica se inmiscuyen en estas prácticas. Sin embargo, lo que hemos estado encontrando es que no necesariamente es este tipo de sector poblacional, sino que hay otros sectores de la población que están tomando estas prácticas y que no necesariamente se deben a factores de sobrevivencia, ¿no? Como se ha creído comúnmente. Se están convirtiendo en una industria. De alguna manera sí. O en un comercio, vamos. Sí, pero también habremos de decirlo que es algo que se ha venido dando con muchísimo tiempo y que hoy en día quizás se hace más evidente por esta lucha que se ha estado viviendo, ¿no? Por este contexto de violencia extrema que hemos estado padeciendo. Ahora, ya ves que algunos analistas se han opinado en torno a que se legalice la marihuana, entonces acabaría, dicen ellos, el mercado negro. ¿En realidad se acabaría esto? Pues no necesariamente, ¿no? Sí habría un fuerte impacto, sobre todo, pues bueno, pegaría en diversos bolsillos. Yo me preguntaría en qué sector va a pegar, ¿no? Lo podemos medir en términos políticos, sociales, culturales y económicos. En términos de los sujetos que lo llevan a cabo, por ejemplo, sin lugar a dudas, va a mermar su bolsillo, el ingreso. Sin embargo, también habremos de decirlo que no es la única práctica que realizan, ni es la única sustancia que llevan a cabo, ¿no? A mí lo que sí me gustaría puntualizar, por ejemplo, en ese tema de la legalización, es del lado del consumidor, ¿no? ¿Cómo se encuentra este sujeto que de alguna manera, permitido o no, lo sigue llevando a la práctica, ¿no? Y sigue padeciendo en su vida cotidiana, por ejemplo, estas famosas trato hacia la autoridad, ¿no? En su entorno inmediato. Es ahí donde nosotros creo que podemos poner el foco de atención. Recuerdo un estudio, por ejemplo, de la CEPAL con Martín Oppenheim, quien nos invitaba a reflexionar sobre este tema, ya esto de 1994, por ejemplo, nos decía, bueno, para abordar ese tema de la legalización de las drogas, habremos de quitar toda esta imagen infantilizada de lo que es el consumidor y habremos de tomarlo en cuenta, porque muchas de las veces lo que se hace, no solamente en ese tema de las drogas, sino también lo podemos trasladar a otros como el aborto, etcétera, etcétera, es que de los implicados directos, en este caso de los consumidores, no se toman en cuenta, ¿no? Y ahí es donde tenemos nosotros como un fuerte pendiente por realizar. Claro, ¿qué universo encontraste de consumidores de la marihuana? ¿Jóvenes sobre todo? De todo tipo, ¿no? Ya actualmente chavitos que ingresan, no sé, temprana edad, menos de los 10 años, hasta adultos mayores. Claro que el fuerte sector de la población son jóvenes, pero también eso de alguna manera se explica en términos numéricos, ¿no? Algo de lo cual yo también me sorprendí al estar llevando este estudio es que se cree que muchas veces solamente un sector de la población son quienes lo consumen, ¿no? Pero te das cuenta, ¿no es por estrato social, entonces? Definitivamente hay para todos gustos, como dijo uno de mis entrevistados, ¿no? Para todos gustos y para todos los bolsillos, ¿no? Por eso lo vemos en la calle, en el barrio, lo vemos en los antros, lo vemos hasta en los centros universitarios, ¿por qué no? Ahora sí que la demanda y la oferta están a todo lo que da, ¿no? Lo que sí me gustaría puntualizar, por ejemplo, es lo que hoy en día se ha estado viviendo, no solamente en lo que es la marihuana, ¿no? Sino el incremento del consumo en las drogas duras, ¿no? Es algo de lo cual ha reconfigurado y eso también en términos en cuanto a violencia ha incrementado, ¿no? Hoy en día. A ver, Ismael, la Suprema Corte de Justicia, seguramente estás enterado del tema, pues otorga la autorización para que al menos 4 personas, si mal no recuerdo, consuman legalmente la marihuana. Ellos 4 nada más. Okay. Pero, ¿cómo está el consumo en el país? ¿Cómo está el consumo en Jalisco y en Guadalajara? ¿Dónde se consume la marihuana? ¿Dónde la compran? ¿Cómo se compra? ¿Dónde está? Bueno, hay diversas modalidades. Las 3 más comunes es lo que se le conoce como el punto de venta fijo, ¿no? Las denominadas narcotienditas. Está lo que se le conoce como el punto de venta semifijo, que son en los antros, que son en los raves, en estos conciertos. Y está el punto de vista ambulante, ¿no? Es decir, te lo llevan incluso hasta tu propio domicilio. ¿Cómo lo llevan? Pues como digamos, se le conoce como el modelo del repartidor de pizza, ¿no? Repartidor de pizza, así le dicen, repartidor de pizza.
Efectivamente, tú llamas y se maneja cierto tipo de lenguaje, ¿no? Sí, para claro, no hacerlo y evidente, claves, supongo, definitivamente, ¿no? Y pides, te llega, ¿no? Incluso hay hasta modelos ejecutivos donde pues prácticamente se hace como si estuvieras pidiendo un Uber, ¿no? Tal cual. Modelos ejecutivos. Sí, hoy en día, por ejemplo, algo de lo cual se ha estado incorporando es este narcomenudeo por internet, donde tú ya pides y te lo mandan, ya sea local, incluso de otro país, ¿no? Como Alemania. Pero, ¿cómo se pide? ¿Se pide abiertamente o disfrazado? En estos ¿Hay casos, lenguajes? depende de la plataforma en la que se esté utilizando. Hay grupos, por ejemplo, en el Facebook donde están cerrados y efectivamente ahí puede ser abierto, ¿no? Se hace el contacto, necesito tanto, te quedo en tal lugar, cuánto me cobro, y va, ¿no? Cuando se hace ya en otras plataformas, por ejemplo, se manda a pedir de, no sé, de Alemania, ya ahí ya se hace a través de cierto tipo de códigos, porque como bien sabemos, hay una policía cibernética que anda rastreando ese tipo de actividades. ¿Y cómo la introducen en el país entonces? Es ahí donde es como un enigma, ¿no? Que aún no podemos descifrar, pero lo que sí Uno sabemos supone que habrá corrupción de por medio. Definitivamente. Es una parte fundamental para que esto siga existiendo, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar, por supuesto, hablando del tema, Ismael, y nos cuentas más de este estudio que realizas para tu tesis. Bien. Así es, ¿verdad? Así es. Bueno, hemos escuchado a nuestros tres invitados. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Marihuana, ¿quién la vende en México? Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Diputada Mónica Almeida, hablábamos en términos generales a propósito de esta iniciativa que presentó el presidente. Hablabas tú de la importancia de la prevención. Así es. Está también el tema de políticas públicas. Así es. Y estamos entrando apenas en un camino, parece bastante extenso, ¿no? Así es. Tenemos una amplia agenda, los legisladores, tanto a nivel federal como estatal. Tenemos que tomar de una vez por todas, lo dije en el anterior programa, de una vez por todas, legislar en el fenómeno completo de la marihuana y de todas las drogas, todo tipo de drogas inclusive, con, digamos, 4 puntos clave. Primero, reconocer que necesitamos fortalecer nuestra democracia, un Estado de Derecho, un Estado donde se nos garanticen la seguridad de la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Hablamos del ejemplo de las 4 personas que se ampararon y que casualmente no consumían. Este es el paradigma perfecto, yo no consumo porque tú me lo prohíbes, Estado. Yo no consumo porque yo lo decido y me quiero amparar de que se me permita tomar estas decisiones. Claro. La primera consigna. La segunda, tomar todas las procesos y todas las partes que contienen la necesidad social de legislar en la materia, tanto en la producción, en los centros de consumo, el procesamiento, la investigación, la aplicación médica, el uso lúdico, todo el proceso tendría que legislarse de una vez por todas. Pero al mismo tiempo también mejorar la legislación en materia. Nosotros ya, la fracción del PRD, presentamos una iniciativa de ley ya previniendo un poco, ¿no?, cómo viene este escenario, una demanda social, que requerimos fortalecer la metodología de la educación familiar. Tendríamos que impulsar educadores familiares, es decir, no es la escuela solamente la formar, no es el sistema de educación pública el único responsable. Los responsables de nuestra formación, insisto yo, son todos y cada uno de nosotros, estos espacios socioculturales, el parque, la cantina, la biblioteca, nuestra familia. Requerimos apoyar a todas las familias en este proceso de ir formando a los nuevos ciudadanos. Que finalmente esa sería la mejor prevención contra las adicciones. Empezaríamos con este cambio generacional, paulatino y sostenido, un sistema sostenido con expertos en educación. Muy bien. Francisco, te quité la idea que tenías, estabas platicando de por qué te oponías a que se levantara o que se elevara a 28 gramos el consumo. ¿Por qué? Bueno, porque en mi opinión no estamos preparados aún, no hay una información precisa. No veo las políticas públicas acordes para prevenir. Si bien es uno de los resultados que los foros subrayan y en los cuales estoy de acuerdo, que se debe de trabajar en la prevención.
En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Además que debemos destacar que convoca Guatemala, Colombia y México en la misma ONU y lo llevan ahí la propuesta. Y sí, eso es algo muy positivo. No veo todavía con seriedad se homologuen criterios a nivel al menos continental. Es algo que aquí tratamos y que también está en el discurso del presidente, que deben de tomarse medidas a nivel internacional o al menos en el continente americano para hacer verdaderas políticas públicas homologadas y hacer frente a este problema que tenemos de drogadicción. Entonces, yo creo que lo primero es hacer las políticas públicas, verdaderas campañas, donde se involucren las escuelas, las primarias, las preescolares, incluso, ¿por qué no decirlo?, las secundarias, de manera más contundente, y también ya las preparatorias, por supuesto, con la finalidad de tomar medidas preventivas. Y después, entonces, hablemos del gramaje, pero no a la par. Yo creo que debemos de hacerlo escalonadamente, si lo queremos hacer en serio. Si queremos hacer política, pues vamos aumentando y que todo el mundo... ¿Sí me explico? Pero si lo vamos tratando de un tema gradual y científico, yo pienso que debemos de ir dando los pasos acordes. A ver, si estás enterado, y si no, pues igual me lo dices, ¿a cuánto equivale 5 gramos? Me refiero en cigarrillos de marihuana a 28 gramos, más o menos. Yo no he tenido uno en las manos, ¿verdad? Pero lo que sí he leído es que equivale a un par de cigarrillos de marihuana, o 2 o hasta 3 dosis la puedes tirar aquella persona. Eso es lo que equivale. Los 5 gramos, pero tenemos aquí una bueno, Ismael ahorita nos va a decir, me puede corregir, ¿verdad? Pero tengo entendido que 5 gramos pueden sacarse de 3, quizás hasta 4 y entonces cigarrillos 28 de marihuana. Sería muchos más hay cigarrillos. Que quintuplicarlo, más o menos. Si es un bonchecito, ya me imagino, ¿verdad? Simplemente hablar de 28 Ahora, entonces, gramos, tu opinión es que una onza. Primero las políticas públicas y después lo otro. Y después elevar el gramaje cuando se tenga la educación, cuando ya los niños tengan madurez. Y automáticamente, bueno, no me gusta esa palabra porque más bien la veo, pero ya de una forma inherente, el mismo ciudadano mexicano con la información va a rechazar algo que él sabe que le puede causar daño si se excede. Todos los excesos son malos, ¿verdad? En un momento dado. Claro. A ver, Ismael, nos estabas contando en este mundo que has encontrado en este estudio que realizas de cómo se vende la marihuana, dónde la encuentras, etcétera. Bueno, antes me gustaría retomar lo que se va dejado pendiente aquí. Por ejemplo, bueno, ¿por qué estar a favor de incrementar a 28 gramos, ¿no? Más que estar a favor o estar en contra, habría que ver qué es lo que está sucediendo con los consumidores de manera concreta y cuál es la situación, por ejemplo, de los que se encuentran hoy presos en las cárceles de nuestro estado, por ejemplo, ¿no? Uno se pone a revisar las cifras y es alarmante que el 70 y tantos % es por posesión simple, por ejemplo, ¿no? Y son cosas que las mismas autoridades, porque he tenido la fortuna de dialogar con ellos, por ejemplo, ellos mencionan que esta cuestión de los 28 años podría ayudar, por ejemplo, a no continuar criminalizando o a estar metiendo a la cárcel a gente que verdaderamente lo hace por una necesidad, por una cuestión de salud, ¿no? Dejando de lado, por ejemplo, de si yo me gusta y lo hago porque quiero. En ese sentido, esa será como una ventaja, ¿no? que permitiría ya no estar metiendo la cárcel, llenándola de estos sujetos que lo agarran en la calle con 2, 3, lo que se le conoce como churros de marihuana, y que con eso ya son consignables, ¿no? Porque también, bueno, como bien lo sabemos, a raíz de esta famosa ley mal denominada ley del narcomenudeo, que ya se establece el fuero común y fuero federal, ya quien tiene competencia, también ellos demandan, por ejemplo, mayor atención hacia su capacitación, ¿no? ¿Cómo poder atender a esos sujetos? Sí, se está postulando aquí que la cuestión es, por ejemplo, de legislar. Yo creo, desde lo que hemos encontrado en campo, como se le dice en el ámbito de la investigación, que sería suficiente poner en vigencia lo que existe en la actualidad, más que estar pensando en si otras leyes. ¿Por qué? Porque siempre creemos que todo lo vamos a resolver con leyes.
si bien es cierto que contribuyen, las situaciones que estamos ya prácticamente... ¿Qué es lo que no se cumple ahorita, por ejemplo, en el marco legal? Las leyes. Vivimos en un país donde pues, prácticamente sabemos que la ley dice una cosa y la realidad es otra. Sabemos también que vivimos en un país donde los marcos axiológicos pues prácticamente están desmoronados, ¿no? Le dices a un sujeto, pórtate bien cuando yo me estoy portando mal, cuando yo soy el ejemplo de que no salgo y pido disculpas y digo, perdón, me equivoqué, y no admito, por ejemplo, que se me tomen las consecuencias que traen mis actos. A ver, tengo que hacer una pausa, pero al regresar le voy a preguntar a alguien que hace leyes qué opina de lo que mencionó Ismael. Marihuana, ¿quién la vende en México? Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. A ver, Mónica Almeida, las leyes no se cumplen en México, bastaría con que se aplicara la ley actual. ¿Qué opinas? Pues mira, la propia ley y de muchos tipos dice no matarás, respetarás a tu prójimo, que si 5 gramos o 28, ¿qué es importante? Aquí Ismael, investigador, hizo mención de algo muy importante. Los marcos axiológicos, los contextos socioculturales, la propia cárcel es una escuela. ¿Cuáles son el Estado, qué valores, cómo está promoviendo la formación de los jaliscienses? ¿Cuál es su marco contextual, social, para tomar las decisiones? Esa es la pregunta aquí clave. Las leyes efectivamente no son suficientes y lo que estamos aquí hablando es de alguna ley que alguien definió, que era el método para que pudiéramos tener una vida de paz, era prohibiendo el consumo de una determinada sustancia o diversas sustancias. Ese fue el paradigma. Y estamos viendo hoy que no funciona. Hay N millones, creo que ya hay más de 200 millones de consumidores en el mundo y está creciendo, porque no hay la condición sociocultural correcta para tomar las decisiones. Necesitamos impulsar el cuarto punto que quedó pendiente en el anterior segmento, es también analizar el modelo del tratamiento de las adicciones. Estamos en la fracción del PRD estudiando cuál es este modelo que tiene el Consejo Estatal para la Prevención de las Adicciones y el Instituto Jalisciense de la Salud Mental. Estamos estudiando, hay unos foros ya que se hicieron con propósito de la reforma a la Ley de Salud, y esta es una agenda, digamos, sustantiva, para realmente garantizar que en el estado de Jalisco, y esperemos que en el país, efectivamente contemos con un modelo sociocultural en que se esté generacional, las generaciones estén modificando sus paradigmas, sus modelos de aprendizaje, para efectivamente que no sea la ley la que lo determine tu comportamiento, sino tu propia capacidad de autogestión y de decisión personal. A ver, Mónica, yo te quiero preguntar, porque el tema del programa es ese. Cuando se ha estado hablando del debate de legalizar la marihuana, aumentar el gramaje, etcétera, poco se habla de quién la va a producir, quién la va a sembrar, quién la va a vender, quién va a regular el mercado. Poco se habla, pero ya es una agenda, insisto, de los diputados federales y los estatales. Particularmente desde la fracción del PRD estamos haciendo un estudio integrando todo el proceso de conocimiento, todo el producto del conocimiento de los foros. Ya hay vasta información relacionada, la estamos integrando, vamos a hacer una propuesta de una vez por todas, insisto, regular todo el proceso completo, todo. Muy bien. A ver, Francisco, la misma pregunta. Sí. Estamos en el limbo en ese sentido. Sí, no, por eso no te preocupes, Carlos, porque para producirla, sembrarla y venderla, ese es el problema. Aquí ya estamos saturados y congestionados de ello. De hecho, la mafia número 1 a nivel mundial es la rusa, ucraniana, la número 2 China. Ya olvídate de Colombia, ya es México en cuanto a mafia. Más de 500,000 mexicanos participan en el tema de la marihuana, del narcotráfico. Esa es la gran incógnita de cómo lo legalizarían. De que ya la están produciendo, ya lo están produciendo. Eso hace muchos años. Que haya autocultivo en Jalisco y en México, lo están haciendo con permiso, pero todo eso es ilegal. Todo eso es ilegal, todo eso es ilegal. Yo me refiero a
ir al marco legal. ¿Cómo vas a legalizar claro, eso? Ya ahora sí, el regularlo. Exactamente. Esa es la gran incógnita y lo que me lleva a repensar el tema de los famosos 28 gramos. ¿Quién resultaría más beneficiado con el aumento del gramaje en este momento? Si el se que vende la marihuana. Claro, el narcotraficante, con todas sus letras. Los grupos organizados que se dedican a la venta de marihuana. Ellos serían los beneficiados directos porque tendrían mayor demanda si no hay una campaña de prevención seria, objetiva, oportuna. Entonces, los niños de 10 años o menos, como también lo he leído, y lo que sí he leído en los últimos días es que está aumentando el consumo de drogas en jóvenes y en niños, entre ellos la marihuana. Entonces, eso es lo que sí me preocupa, porque no hay la información suficiente para prevenir que nuestros niños se sigan enganchando en el tema de las drogas y en particular de la que estamos tratando, que lleva a otro amplio cóctel. Muy bien. A ver, Ismael, ¿quieres comentar algo de sí, esto? A ver. Bueno, ¿quién la vendería? Sí, para un poco responder esa pregunta, pues yo creo que el gobierno indudablemente tendría que tomar cartas en el asunto, ¿no? Es un actor ineludible para poder regular este asunto. ¿De qué manera? Hay muchos países donde uno puede tomar el ejemplo. Canadá, por ejemplo. En Uruguay también. Uruguay, donde fue pionero, por ejemplo, en Latinoamérica. Es decir, de alguna manera el gobierno tiene que hacerse presente en esto. Ya lo está. Incluso también sabemos, y es bien sabido, que existe este fenómeno del narcotráfico, narcomenudeo, pues por una complicidad velada de parte de ciertas autoridades, ¿no? Yo creo que lo que vendría haciendo aquí en ese sentido es otorgarle esas facultades, pues para hacerlo de una manera un poco ya más formal, si le queremos llamar. El mismo expresidente Fox está listo para sembrarla cuando le autoricen, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y en ese sentido es muy importante, por ejemplo, ver cuál sería la capacidad que podrá tener el gobierno, ¿no? Por ejemplo, un entrevistado me comentaba, bueno, si esto se lleva a cabo, indudablemente el gobierno tendría que incorporar a algunos de los que ya se encuentran dentro y meterlos al marco legal. También tendría que diseñar unas drogas un poco más de mayor calidad, porque también lo que se vende aquí hoy en día con esto y que se está dejando de lado es esta famosa política de reducción de daños, ¿no? Donde ya no saben lo que se está vendiendo, ya no saben lo que efectivamente ya no saben lo que se están metiendo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, al ver una regulación, quizá se podría fortalecer este aspecto, ¿no? Y eso indudablemente impactaría en la salud de los consumidores, por ejemplo. De acuerdo. ¿Quieres comentar algo, Mónica? Sí, que ojalá los que venden la droga realmente se ajustaran a lo que dice la ley y vendieran solamente los 5 gramos, ¿no? Digo, porque dice, ¿quién se beneficia subiendo el gramaje? Por supuesto que es una estrategia del Estado para medio dejarte que tome las decisiones, te incremento para disminuir a quien podría ser potencialmente detenido y metido a la cárcel. Entonces le subo a 28 porque por lo regular, digo, quizá los 5 gramos no es una realidad que te permita operar en la vida cotidiana. Ni los que venden se sujetan a esa cantidad, ni los que la consumen. Es una medida, digamos, hasta tramposa desde mi punto de vista, que esa sea la única modificación hoy en día al intentar despenalizar la marihuana. Francisco. Y en cuanto a este punto, creo que es importante destacar lo que se está haciendo en el primer mundo, en el país que tiene el mayor número de consumidores de marihuana, que es Estados Unidos. El mercado de la marihuana ya legalizada en Estados Unidos cerró el año pasado en $6,000 millones. O sea, son las ganancias ya vía impuestos y vía produciendo trabajos incluso. Y al cierre del año 2020 se pretende, el gobierno ya tiene su visión y si sabemos, su proyección financiera. Sabemos que si hay algunos que son buenos para los negocios son los norteamericanos. Bueno, para el 2020 ellos pretenden captar $20,000 millones como negocio, como gobierno. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última, regresamos a las conclusiones.
Marihuana, ¿quién la vende en México? Ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Mónica. Sí, yo preguntaría a la sociedad. Queremos invertir 1.703 millones de pesos, lo que cuestan los reos en las cárceles, en todo el país, que obedece a casi 4.600.000 pesos al día. ¿En qué queremos invertir? En estas personas que entran a ese tipo de escuela, finalmente como si esa fuera la forma en que ellos se protegieran de no seguir consumiendo hasta 9 cigarros, que son los 28 gramos, más o menos lo que equivale. O queremos invertir en una educación familiar, en un sistema integral entre la Secretaría de Educación Pública, el sistema jalisciense de la salud mental, la propia... el DIF, como las 3 instituciones que hoy en día tendrán la posibilidad de diseñar un modelo para la prevención, para el tratamiento eficiente y eficaz, auxiliar a todas las familias. ¿Qué queremos decir con esto? Que desde la fracción del PRD consideramos que si es necesario legislar todo el proceso, que debería ser el Estado, el gobierno, quien se encargara de todo el procesamiento de todos los distintos usos que pueda tener la marihuana, tanto en materia lúdica como en médica, y no solo de la marihuana en sí, sino de una vez por todas tomar el fenómeno del consumo de drogas, de adicciones, e insisto, fomentando una mejor capacidad sociocultural, un método más eficiente para que los mexicanos tomemos las mejores decisiones para nosotros mismos y para nuestra comunidad. Ahora, hablabas tú, has insistido varias veces en legislar. Aunque sea un tema federal, ¿se puede ir adelantando aquí en Jalisco? Sí, es un poco lo que pasó con el fuero, ¿no? Jalisco tomó una decisión, todos los congresistas, los diputados decidimos eliminar la declaración de procedencia, el fuero, y me parece que podríamos desde Jalisco pedir, exigir nuestra visión como jaliscienses, elevarlo a Congreso de la Unión y provocar, ¿por qué no de una vez por todas, insisto, legislar de manera integral a los 2 niveles de gobierno? Francisco, tus conclusiones. Bien, creo que seguimos todavía enfrascados y enredados en el contexto internacional. Seguimos viendo el problema, preocupados sí nosotros, porque en el caso de México ya van más de 100 millones de muertos. Entonces estamos muy preocupados. 100 mil muertos en lo que va en los últimos 10 años aproximadamente. 100,000 muertos. Entonces, estamos muy preocupados por la situación de inseguridad que priva en nuestro país y quisiéramos resolverlo aquí, pero el contexto internacional está todavía endeble, está frágil. No veo medidas concretas que se tomen y en serio, empezando por quien genera el problema, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos sí están tomando medidas y ya tienen resultados positivos. La reforma que ellos hicieron desde el 2011 pasado arroja como resultados que ya hay mermas hacia los cárteles mexicanos. Esto es, en 2011 se incautó 1.300.000.000 de kilos de marihuana procedentes de México. 1.300.000. Es correcto. Y en 2015 se redujo a la mitad. Entonces, ahí vemos cómo ha impactado de una forma positiva para los norteamericanos. Y es que desde el punto de vista empresarial, pues yo no conozco a un empresario de Jalisco que diga, pues voy a sembrar aquí palmeras para que caigan cocos o cosechar cocos y llevármelos a vender a Puerto Vallarta, ¿verdad? ¿Quién se los va a comprar? ¿Cuánto le va a costar? Ah, bueno, es algo similar. Los productores de marihuana mexicanos, pues, ¿qué van a ofrecer allá si allá son autosuficientes? Entonces, allá sí están tomando medidas serias, pero están dejando descobijado al resto del continente, al sur, con el problema. Medidas aisladas se están tomando, sí, en Uruguay, Colombia, México con sus intentos, pero en serio no lo hemos tomado, empezando por Norteamérica, que es el mayor problema que tenemos. Muy bien, Francisco. Ismael Torres, tus conclusiones. Bueno, pues yo invitaría a la ciudadanía un poco más que
como dejar de lado estos mitos, ¿no?, que existen sobre el consumo de la marihuana y acercarse un poco incluso hasta los propios consumidores que tienen en casa, tener esta apertura, porque muchas de las veces se tiene una satanización, ¿no?, sobre se menciona marihuana y parece que, híjole, se espanta a todo el mundo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, si bien yo no creo que también sea necesariamente en el ámbito de la familia, ¿no?, sino toda esta estructura, incluso, y regreso a lo que son los marcos axiológicos, desde ahí es donde podemos nosotros incidir, ¿no?, desde las propias autoridades, porque están facultadas con todos los recursos humanos, económicos, bla, bla, para poder poner ese ejemplo del cual nos está demandando nosotros como consumidores, como ciudadanos, pero ellos no lo están haciendo. Yo creo que tanto con el problema de las drogas como otro tipo de fenómenos, en gran medida tiene por ahí que empezar, no necesariamente por la familia, porque todo lo queremos reducir con la familia y es como hacerte a ti responsable de tus propias consecuencias cuando no te están a ti facultando, ¿no? Un tema que también podría verse o leerse es aquí la cuestión del desarrollo social, ¿no? ¿De qué manera impacta en las biografías de los sujetos para que adopten este tipo de estrategias o de prácticas? Eso también nosotros tenemos que entrar al debate, ¿no? O sea, no me estás garantizando lo básico y me estás exigiendo cosas que digo, oye, permíteme, primero tú que estás obligado constitucionalmente, garantízame y después le entramos a esto, ¿no? Ahora bien, concuerdo con el colega, ya el fenómeno lo tenemos aquí, podemos mirar qué es lo que está pasando en otras partes del mundo. Estados Unidos nos está poniendo un ejemplo, está avanzando, mientras que nosotros todavía estamos tratando de sí, no, le entro, pero ellos, el mercado más grande ya lo está llevando a cabo. Y no estamos mencionando, por ejemplo, lo que pasa en Holanda, en un lugar donde ya de ese tiempo están los famosos coffee shops, donde incluso tú llegas y de qué quieres, de cuál quieres, y ahí se ha demostrado que no sucede lo que se cree, ¿no?, de si la legalizo ya todo mundo vamos a comenzar a fumar marihuana. Pues no es cierto. Entonces yo creo que sería muy importante celebrar este tipo de foros, pero también abrirlos, ¿no?, y tener mayor acercamiento con quienes son los protagonistas directos, que son los consumidores. Muy bien. Bueno, con eso me quedo, Ismael. Muchas gracias. Gracias. Francisco, muchas gracias. Gracias a la Mónica, orden. muchas gracias. Gracias, Carlos. El debate sigue abierto y creo que nos volveremos a reunir cuantas veces sea necesario. Así es. Muy bien, y como siempre, una reflexión final. Uno de los temas en torno a la marihuana que ha sido muy mencionado y en el cual todo el mundo está de acuerdo, al parecer, es que se investigue para fines medicinales. Ahora bien, los investigadores preguntan, ¿y dónde vamos a comprarla para empezar a investigarla? ¿Dónde vamos a comprarla? Porque ir a comprarla es ya un delito. Es decir, por eso hablamos y preguntamos esto. ¿Quién la vende en México? Es tan ligero como se ha tomado el tema en este país. Y quienes organizaron los foros, por más buena voluntad que tuvieran, no vieron todo el tamaño del problema, que se les ha pasado este pequeñísimo detalle. En México, producirla, comercializarla, etcétera, sigue estando prohibido. Sin embargo, como decía Ismael, la marihuana está presente en la vida de este país y se puede consumir y comprarla a través de internet, de redes sociales o en servicio ejecutivo, como nos contó Ismael. Esa es la realidad. Ojalá que las autoridades de veras vean las cosas con más seriedad, con mayor profundidad y de una vez por todas hagamos cosas efectivas y no tanto para, lamentablemente, salir en la foto. Hasta la próxima.